Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Sean todos muy bienvenidos. Me pillaron arreglando cables aquí. Mire, se me prende y se me apaga la pantalla allá atrás en el fondo. Ok, en el nombre de Jesús. Iniciamos el día de hoy. Tantas gracias por estar aquí. Bienvenidos al Instituto Bíblico Ministerial de la Iglesia Cristiana Carismática. Sean todos muy bienvenidos. El día de hoy tenemos el gusto de poder contar nuevamente con la presencia de Arturo. Lo vamos a tener por todo el ciclo de gobierno de nuestra escuela, uno de los ramos que les va a permitir a todos los que son llamados al área de la política, o por qué no decirlo así, también a apoyar a personas que están llamadas al mundo de la política. No todos estamos llamados al mundo de la política a ejercer una carrera política, ¿cierto? Pero sí estamos llamados como iglesia a apoyar a los hermanos que están llamados a entrar en el ejercicio político, ¿cierto? Todos tenemos responsabilidad política. Es un deber de un hijo de Dios participar políticamente, pero dedicarse a tiempo completo es llamado para algunos. Y para los demás nos queda apoyarlos, enviarlos, prepararlos para que puedan ejercer el consejo de Dios para las naciones en cada área del gobierno. Entonces, tantas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Sin más, introduzco a Arturo Valera nuevamente para que pueda continuar con esta serie de gobierno el día de hoy. Nuevamente, continuamos con el tema de la batalla cultural. Gracias por estar aquí. Arturito, bienvenido. Ahora sí, vamos a ponernos, a acomodarnos. Buenas noches a todos, a los alumnos, las personas que están inscritas en esta formación. Bueno, ya el pastor William me presentó, soy Arturo Valera. Quiero hacer una pequeña reseña. Como cristiano, durante, digamos, unos 15 años estuve trabajando mucho en el conocimiento de saber lo que Dios tenía en la formación, lo que Dios tenía para mí. Y en ese proceso, identificando la enseñanza a través de las Escrituras, como les había conversado la vez pasada, identifiqué que Dios tiene un consejo para el individuo, Dios tiene un consejo para la economía, si Dios tiene un consejo para la educación, y si Dios tiene un consejo para la iglesia, también hay un consejo de Dios para un gobierno civil. Eso es muy importante porque durante en el siglo anterior que pasó, el siglo XX, finales del siglo XX, había mucho desconocimiento sobre estos temas. Se llegaba a decir de que la política era del diablo, que los cristianos no deberían inmiscuirse en las cosas del mal, que eso no era para los cristianos. Habían separado todos estos temas, y en el proceso de estudiar y buscar el conocimiento de Dios para este consejo, yo me di cuenta que no era así, como muchos otros hermanos que ya anteriormente estaban estudiando sobre el consejo de Dios para un gobierno, ¿no? Entonces, durante este proceso largo de aprendizaje, es que se han formado núcleos, células y grupos en las cuales
muchas personas que han tenido la vocación han tomado el mensaje y el entrenamiento y se han dispuesto pues para tomar su responsabilidad. Digamos, algunos son llamados a ser doctores, dentistas, abogados, obreros, a diferentes áreas del trabajo, y también algunos son llamados para gobernar. Dios ha escogido a algunos de sus hijos con estas vocaciones, y entonces lo importante de todo esto es que esos hijos que tienen esta vocación encuentren la enseñanza para ser capacitados. Como está en la cuña del video de la presentación del Instituto Bíblico, dice claramente, para ser capacitados y entrenados para toda buena obra. Y entonces específicamente eso es lo que hacemos. Hay hermanos que están con esta vocación y están necesitando conocer esos principios, esos valores, esas normas que los van a capacitar y los van a llevar a caminar ese camino predestinado para lograr el objetivo de representar, porque de eso se trata. Somos representantes de Dios en todas las esferas societarias, somos representantes de Dios en todos los escenarios y somos influencia en todos los niveles. No, algunas personas pensarán, dirán, pero yo ¿de qué voy a hacer influencia? ¿A quién voy a influenciar? Todos influenciamos. El único lugar donde no influenciamos es en la sepultura. Allí ya terminó nuestra etapa de influenciar, pero de eso se trata, ¿no? Aquí estamos para transferir esa información que nosotros mismos hemos recibido de capacitadores, padres espirituales y gente muy buena que a través del tiempo nos ha dado esta información, y que no, por mi parte yo la aquilato y la tomo como muy relevante, muy importante. De eso se trata y eso es lo que hacemos. Entonces, para comentarlo, yo tengo una vocación y un llamado para el Consejo de Dios para el gobierno civil. Entonces tengo una vocación para la política. Entonces yo he entrado en política, he postulado hace 2 años, he postulado al Congreso, y tuve la posibilidad de llegar, no se dio en esa oportunidad, pero estoy intentando, porque mi interés es que, como la clase pasada hemos estado hablando, era llegar al Congreso, porque a través del Congreso yo podría masificar el mensaje de estos principios, normas y valores que es el contenido al cual nosotros nos adscribimos, ¿no? De eso se trata, y no solamente en el sentido de la vocación para entrar en la carrera política, de gobernar, o sea, si tienes un llamado para ello, sino que también una formación para el ciudadano. Estuvimos hablando que no se trata del que gobierna, sino de los gobernados. O sea, si ustedes creen que vamos a tener grandes gobernantes sin que los gobernados estén preparados, estamos equivocados. No estamos claros, ¿no? Ciertamente nosotros hemos visto en la trayectoria de la historia ciertas ocasiones en que el Dios milagrosamente ha intervenido en la historia, correcto, y eso es milagro, ¿no? Pero la idea es que sus hijos, el pueblo de Dios, sea el que se manifieste en los principios, normas y valores que representan a Dios. Ese es el asunto en el tema de gobierno. Es una batalla cultural que tiene como principio el gobierno limitado. El título de las enseñanzas que estamos teniendo es justamente eso. Es una batalla cultural entre los que tienen una cosmovisión cristiana y todos los demás que tienen una cosmovisión humanista. Ahora, hay mezclas, hay gente que utiliza el mensaje, los principios, pero mezclan con el humanismo, y ese es un sincretismo, o esa es una mezcla que
parece favorable hacia una nación, a una sociedad, pero que realmente no es lo que realmente deberíamos buscar, ¿no? Deberíamos buscar un mensaje, un plan estratégico que ya Dios ha dispuesto durante muchos años, muchos siglos, para lograr el objetivo. Así que de eso se trata. Si tienes vocación para la política, durante este proceso lo vas a descubrir. Si no la tienes, también lo vas a descubrir. Pero sobre todo, esto debería ser parte de tu formación como gobernado o gobernada. Tienes que estar formada para que no te engañen, para que tu voto, como decía la vez pasada, no seas condenada por tu voto, o sea, en el sentido votar por ignorancia, votar por no conocimiento, y el conocimiento específicamente de la cosmovisión cristiana. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea, realmente este proceso es para que identifique cada uno de ustedes el llamado que tiene, si es que para la política o si es para ser un ciudadano de cosmovisión cristiana, para que nuestro país empiece a salir adelante, porque justamente para eso es necesario que vayamos, antes de los 3 pilares, voy a hacer una consulta. Los que están por internet, por favor, si hago una pregunta y si ustedes pueden responder, por favor, sería bueno ahí en el chat. Y entonces voy a preguntarle a los que están aquí, quiero hacer una pregunta muy sencilla, a ver, de todo lo que estuvieron en la clase pasada y de todo lo que hablé, tú no, sino los que no, porque tú ya estás más informado. ¿Qué es lo que ha tenido mayor relevancia en esta cita? Comienzo contigo. ¿Qué es lo que se te quedó en la cabeza, lo más importante? Sí, los 3 pilares y las funciones del gobierno, del orden político. Ya, ok. Eso es muy importante, porque habíamos hablado en la clase pasada de que íbamos a utilizar marcos conceptuales, que había dicho que ese marco conceptual era como un icono de PC, de la PC del escritorio, y que lo necesitamos tener, ese marco conceptual que está acá, para poder traer a la pantalla toda la información que vamos a ir metiendo. Eso es lo que quedamos. Sí. Y esto es muy importante. Si ustedes tienen claro los 3 pilares, inmediatamente van a saber qué son 3 y qué son 3 pilares. Entonces, inmediatamente tienes que saber, entonces, ¿de qué son esos 3 pilares? ¿De qué son esos 3 pilares? No. Ahí dice un encabezado. Sí. Eso es el encabezado. O sea, cuando venga a tu mente los 3 pilares, sabes que hay 3 pilares, pero cada pilar es importante. El primer pilar es el de orden político. Y es secuencial, por eso quiero que sepan que esos 3 pilares son secuenciales. ¿Qué significa secuencial? Primero de importancia está el orden político. Segundo de importancia es el orden económico, y el tercero de importancia es orden social cultural. Lo que pase aquí va a influenciar lo que pase aquí en materia económica, y lo que pase en materia económica va a influir en lo social cultural. ¿Está claro ahí? Por ahí, ojalá si por favor intervienen con sus chats para poder alguna pregunta mientras vamos avanzando, porque esto es muy importante. Tiene que haber retroalimentación, porque el marco conceptual es lo que vas a hacer, lo que va a hacer que tú tengas una dialéctica, vas a generar una nueva dialéctica a partir del conocimiento que te vamos a entregar, definitivamente, y eso lo vas a construir tú. Ahora, yo me acuerdo muy bien cuando, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba estudiando estos principios, que los maestros que me enseñaban, en este caso en economía, en política, en ciencias políticas, en derecho, en marketing político, todos esos maestros que yo he tenido, me transferían su conocimiento, pero yo los procesaba. O sea, yo soy la persona que procesa esa información. Entonces,
durante ese proceso, yo como persona procesé de una manera particular el conocimiento. Lógicamente que dentro de lo estructural, yo marcaba todos los principios, normas y valores que me habían transferido, pero como lo había procesado, mi misma forma de interpretar las cosas me generan una cuestión que se llama creatividad. Quizás a veces nuestros maestros, no han visto algo que yo sí pude ver. Y quizás yo no pueda ver algo que ustedes sí puedan ver. Eso es lo maravilloso del crecimiento del conocimiento, que se va enriqueciendo. Y lógico que se va enriqueciendo. Yo cuando empecé a estudiar tenía 30. Ahora no voy a decir cuántos años tengo ahora. ¿Ya? Entonces, ya no tengo 30. Entonces, y ahora los que son de 30 o de 20 o de 15 tienen otra cultura, tienen otros adelantos, otros instrumentos tecnológicos. Y entonces ellos procesan la información de una manera más, ¿cómo se llama? Ágil, ¿no? Y más amena, hasta más lúdica. Y yo no me puedo cerrar solamente porque yo le enseñé. Yo tuve problemas con uno de mis profesores porque la enseñanza que me transfirió era tal cual y querían que tal cual yo siguiera la metodología, pero no tuvieron en cuenta que había un proceso creativo de desarrollo, como en todas las cosas. Mientras no te salgas del sistema, hay otras cosas que sí son de manera de dar soluciones, porque hay nuevos problemas y hay que darle soluciones, porque hay gente que es al revés, dan problemas a las soluciones. O sea que olvídate, no, entonces ese tipo de personas no somos. Nosotros estuvimos hablando de que es importantísimo que nosotros entendamos que hay un concepto que se llama gobierno limitado. Esta clase se llama la batalla cultural. Se ha puesto la batalla cultural primero y después gobierno limitado, porque ese es un procedimiento que está pasando actualmente. Actualmente se ha llevado a cabo, he visto como ejemplo y prototipos, que primero ha habido una batalla cultural previamente de que vengan las reformas políticas o la intervención política en los escenarios políticos de este tejido político. Así que de eso se trata, o sea, ir creciendo, mejorando, ¿no? En política de cosmovisión cristiana hay principios, normas y valores, pero esos principios, normas y valores tienen que aterrizarse a la realidad. A la realidad, porque la realidad es lo que ha hecho que, que se demuestre que si esos principios funcionan o no funcionan. Si tú traes un marco teórico a la realidad para darle solución a la realidad, ahí es donde se pone a prueba ese conocimiento. ¿Está claro? O sea, si realmente llega una persona de gobierno limitado al poder, él debe implementar esa teoría política, económica y social. ¿Para qué? Para mostrar que realmente es la solución al problema. ¿De qué estamos hablando? Porque podríamos nosotros estar aquí hablando muy bonito de marcos teóricos, de sistemas, de cómo podría ser, cuál es el consejo, pero si no se aplica, ¿cómo vamos a poder conocer que esa es la verdadera solución? Bueno, yo en mi caso, yo soy asesor en salas, en las municipalidades, y entonces en una pequeña manera yo he tratado de implementar ciertas reformas de estos principios, normas y valores. Pero, como vuelvo a decir, en ese estado de gobierno municipal no se hacen los cambios. Los cambios se hacen desde el Congreso. El Congreso, por eso yo apunte, ¿no? Desde el Ejecutivo se gobierna el Estado y desde el Congreso se gobierna la nación. ¿Ok? Desde el Ejecutivo se gobierna el Estado y desde el Congreso se gobierna la nación. A ver, si alguno es perspicaz me va a preguntar, ¿por qué se gobierna la nación? Yo les hago una pregunta acá, a ver,
creativamente. ¿Por qué creen que en el Congreso, desde el Congreso se gobierna la nación? Porque necesitan apoyo para que los aprueben. Otra, muy bien. Porque en el Congreso hay más personas. ¿Más hay poder? Más poder de políticos. Porque han sido escogidos para gobernar. También están navegando hacia la idea, Porque el Congreso inspira confianza ante las personas del... No, la pregunta que yo les diría, ¿cuáles son las funciones del Congreso? Ayudar, proteger. En el Congreso se aprueban las leyes. Legislar. ¿Ok? Una de las funciones del Congreso es legislar. Entonces, cuando se legisla, ¿qué significa legislar? Hacer leyes. O en el Congreso se ven las leyes y es por eso que a través de las leyes se gobierna la nación. El Estado toma esas leyes, los organismos gubernamentales toman esas leyes para poder trabajar dentro de ese marco legislativo, ¿correcto? Y es por eso que yo quería, y muchos de los operadores de gobierno limitado, queríamos llegar al Congreso, porque desde el Congreso se reforman las leyes, se derogan las leyes, ¿me están entendiendo? Y se reconduce la nación, ¿no? Digamos, en materia económica, en materia política y en materia social, cultural. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces estamos claros de que el que tiene ese llamamiento tiene que saber que puede, no, que... Aunque tienen que saberse las leyes. Claro, definitivamente las leyes son importantes porque sabes que las leyes son las que nos gobiernan. Las leyes nos gobiernan. ¿A través de qué? De instituciones. Correcto. Por eso es que las leyes salen del Congreso. Entonces es importante que lo sepan. Ahora, los gobernados tienen que estar enterados de las leyes, por supuesto. Porque tienen que estar preparados para saber. Ahora, el sistema, ¿se acuerdan que yo hablé de mainstream? De que se llama corriente dominante. Hay una corriente de pensamiento dominante. Correcto, mainstream es una corriente dominante. Hay una corriente dominante de pensamiento. A esa corriente dominante que tiene décadas y décadas, que han estado llenando de pensamientos, ¿cómo se llama? Han generado un tipo de política, de economía y de cultura. Por eso esa es la corriente. Esa es la corriente. La pregunta es, las personas cuando estudian primaria, secundaria o en las instituciones universitarios o institutos, salen impreparados, salen para cumplir la ley, pero no salen preparados para, ¿cómo se llama? Confrontar la ley, si es realmente lo que el espíritu de esa ley es de acuerdo a lo que tú realmente crees. La gente sale a cumplir la ley, mas no juzgar la ley. Entonces la idea es que nosotros tenemos que saber si esas leyes que han sido dadas, han escuchado en El Peruano y también en otros periódicos de Latinoamérica, cuando se publican ya entran en efecto una ley. Entonces, por lo general uno no lee, se enteran nomás que ya hay una ley y entonces la tienes que cumplir. Entonces la cumples, pero la pregunta es, ¿estamos preparados para juzgar esa ley? Para saber si es que realmente tiene efectos positivos o negativos, si están de acuerdo nuestros principios, normas y valores. Eso es lo que tenemos que hacer, ya sea como gobernados o como gobernantes. Es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. Así que eso lo dejo para empezar. Ahora vamos a ir a un pasaje bíblico antes de entrar a los tres pilares que seguíamos avanzando. Y esto es muy importante porque ¿por qué nosotros estamos estudiando gobierno, no? Gobierno. Muchos de los que estamos aquí ya leímos 1 Samuel capítulo 8. Y los que están ahí también en la enseñanza nos han acompañado y creo que lo tienen claro. Y por favor,
Ya le vamos a enviar los documentos que tienen que ver porque ustedes tienen que reemplazar. Eso es muy importante, porque la mente es muy frágil. Muy frágil, y te olvidas de que hay una norma tan importante como 1 Samuel capítulo 8. ¿Y cuáles son las consecuencias de dejar un sistema de gobierno limitado y pasarte a un sistema de gobierno ilimitado? ¿Correcto? Ahora, las consecuencias las dice este pasaje bíblico que es... Ahí está en el... A ver, no sé si lo están viendo ahí. Proverbios 29:2. 29:2, sí. A ver, lo leemos todos. Ahí dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, El pueblo gime. ya. Entonces, creo más claro no puede ser un pasaje, un verso como este, ¿no? Bíblico, ¿no? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Pero por qué gime el pueblo? Ahora, en esta versión dice dominan, pero en la versión Reina Valera dice gobiernan, creo, si mal. Así es, porque aquí los quiero llevar a la palabra gobierno, ¿ya? Esto es Reina Valera. Esta es la Reina Valera, perfecto. Hay una versión que dice gobierno, ¿no? Dominar, gobernar, tiene que ver con gobierno. Ok, eso es lo que nosotros vamos a aterrizar. Cuando el justo gobierna, el pueblo está alegre, pero cuando el impío, ahí está. La Biblia de las Américas. De las Américas, ahí está esta versión, porque aquí el concepto que vamos a hablar es de gobierno fundamental, porque el concepto que hemos hablado es de teocracia, democracia y teonomía, que se llama gobierno del pueblo, gobierno de Dios y gobierno de las normas. Ya, esa de la cosmovisión, normas de Dios en la Constitución, ¿se acuerdan? Ya, estamos hablando del término gobierno. A ver, esto es muy importante porque cuando hablaba Israel pide rey, está diciendo pide un gobernante. Ya tenía un gobernante que era Dios. Ahora quería cambiar de gobernante, ya no que como por lo general los seres humanos por naturaleza son Malos. Bueno, ahí también en el chat, por favor, pongan, porque esto tiene que quedar bien claro, porque si nosotros seguimos pensando que el hombre es bueno por naturaleza, entonces proclámate socialista, porque Rousseau y todos esos escritores parten de que el hombre es bueno por naturaleza y que al entrar a la sociedad se corrompe. Ya, ese es humanismo. Nosotros creemos que el hombre es de naturaleza caída, y porque es caída, es malo por naturaleza. Por eso es que, como es malo, no digo todo el tiempo, correcto, todo el tiempo es malo o todo el tiempo es bueno, no, estoy diciendo que es malo por naturaleza. Es importante porque nosotros sabemos que aquí está diciendo cuando los justos, no, ya lo cambiaron, cuando los justos aumentan, aquí dice, sí, pero cuando, mira, dice gobierna, ¿no? En el segundo pasaje. Pero bueno, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Esto es muy importante porque cuando se habla de justo o de justicia, tiene que ver con leyes. ¿Correcto? Las leyes. ¿Qué leyes? Hay leyes que son dadas por una cosmovisión cristiana y hay leyes dadas por una cosmovisión humanista o dadas por una cosmovisión socialista, o hay leyes dadas por una sociedad comunista, o hay leyes dadas por una sociedad mercantilista, capitalista, y van a haber muchas leyes que tienen como patrón su condición ideológica.
Entonces es necesario que nosotros sepamos diferenciar el trigo de la paja, porque si no lo sabemos somos susceptibles de ser engañados, y eso es, ahora no podemos negarlo, porque en toda Latinoamérica vemos los gobiernos que han sucedido, y más en el Perú, porque bueno, en el Perú al menos lo metemos preso a los presidentes, ¿no? Pero seguimos siendo engañados, ¿no? Y ese es el problema, porque no sabemos, no hemos trabajado una batalla cultural en el sentido de repensar los principios, normas y valores que realmente abrazamos. A lo mejor hay muchas personas que dicen ser algo, pero están abrazando otra cosa. Sí. Una pregunta. Bueno, con respecto a eso que estás diciendo, el alcalde de Lima es social cristiano, o sea, supuestamente es una persona que tiene convicciones cristianas, pero no es liberal. No. Entonces yo pregunto, en algún momento la visión cristiana ha sido desviada, porque en realidad una cosa es ser social democracia social cristiana y otra cosa es liberalismo. Entonces, ¿por qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se ha unificado? Porque cuando veo libros te llevan a otra cosa, no te llevan a lo que estamos ahorita aprendiendo. Claro, esa es una cuestión particular que ha pasado en el Perú, y no solo en el Perú, en todas las naciones pasa eso, de que muchos operadores políticos se aprovechan, toman de un lado y toman del otro y hacen todo un perfil político, pero realmente solamente lo que están tratando es de encajar con lo que la opinión pública quiere. Me están buscando, pero realmente no representan esos principios. Y después, con el tiempo, se les nota que no tienen eso que los lleva a cumplir con ese mensaje, sencillamente porque no son practicantes de esos principios, normas y valores. Eso puede pasar. Una persona se puede presentar con estos principios y al final los usa solamente para engañarnos. Eso puede pasar. Pero por los frutos los conoceréis. O sea, la primera vez te le puede engañar, pero no la segunda ni la tercera. Como dice un dicho, si la primera vez te engañan, es culpa de ellos. Pero si la segunda vez te engañan, es culpa tuya. ¿Correcto? Y esto es muy importante en política, ¿no? Definitivamente, para poder decir de que una idea política está realmente está bien representada, significa que es institucional, que ha tomado un tiempo para poder generar. La gente no solamente es un líder, sino varios, todo el tejido político que piensa lo mismo. Tanto así que al pensar lo mismo ha llegado a masificarse en las personas, y las personas, sin haber estudiado todo eso, empiezan a seguir las ideas. ¿Me están entendiendo? Esa es otra cosa. Pero vuelvo a decirte, no estamos vacunados contra el engaño. Por eso digo que puede haber que hayan gente que dice ser algo y no lo es. ¿Correcto? Es más, presentar una fórmula política que dice ser algo y no lo es. Es natural en este tipo de política. Pero eso lo vamos a hablar más adelante porque es una parte electoral. Ya esa es otra cosa. Primero, conocemos los principios. Y después, cuando ya tengas un llamado para la política, definitivamente te digo, bueno, hay una forma electoral como tienes que llegar a las personas, hay una forma como se gobierna. En ciertos países tienes la economía y la política y la cultura están en diferentes niveles. Argentina no es igual que ahorita que Perú, ni que Chile. Tienen diferentes necesidades. Por eso en la política te permite saber qué es lo que tienes que ofrecer a tu sociedad. O sea, una respuesta a las necesidades de tu sociedad. A eso somos llamados, a darle respuestas a las necesidades de nuestra sociedad. Pero dos cosas muy importantes tenemos en Latinoamérica. Son los ladrones, o sea, los ladrones han entrado a la democracia para
para aprovecharse de la democracia y han generado toda esta corrupción. No son políticos, se han disfrazado de políticos para eso, para su objetivo. Más que todo robar, más que todo corromper como habíamos leído en 1 Samuel capítulo 8. ¿Qué podemos esperar de las personas que no tienen realmente normas y valores ni principios? No conocemos. Como vamos a tener, por ejemplo, cuando pasemos los primeros principios que vamos a estudiar, vamos a analizar por qué nos engañan, por qué caemos en la mentira, ¿no? ¿Por qué caemos en la mentira? Entonces, bueno, la Biblia dice que por las concupiscencias de nuestro corazón, ¿no dice, no? ¿No? No, concupiscencia, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que si tenemos esos gobernantes es porque algo es relativo con la sociedad. O sea, si el gobernante está enfermo, la sociedad está enferma. No ha habido una reacción, no ha habido una... Por eso es que los pastores, líderes, los hijos de Dios, hemos sido llamados para influenciar, pero no se ha influenciado en esta materia de gobierno. No hemos llegado a influenciar su materia de gobierno, porque antes nos apartábamos de mencionar nuestros principios y luchar, ya empezar una batalla cultural contra los que son opositores a lo que pensamos. ¿Correcto? Entonces, de eso vamos a hablar mucho, porque aquí dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gizme, ¿ya? Y eso tiene que ver con las principios, normas y valores que ese justo llega al gobierno, o esos principios, normas y valores que ese impío lleva al gobierno. Correcto. Tiene que ver con las normas y valores de la persona y los principios, normas y valores del sistema que promueve. Porque si hay una persona, un político, un gobernante, que solamente presenta su carisma, o sea, voten por mí, que yo soy exitoso, todo lo que tú quieras, pero no presenta toda una estructura de sistema, la solución del problema, esto se llama caudillismo. O sea, estás queriendo votar emocionalmente, ¿no? Lo que se necesita es una persona que sí tenga ese carisma para poder llegar a las personas, pero al mismo tiempo el sistema, la solución a la problemática. Correcto, que le va a dar todo eso, la persona y el sistema que está promoviendo, tanto así que él o sea, no se pone como primero, sino pone las ideas como primero. Cuando tú notes eso es porque está poniendo las ideas como primero, más que el caudillo, ¿no? No, yo te voy a dar mejor educación, yo soy el que te va a dar salud, yo soy el que él como persona. No. Aquí lo que se tiene que ver es la persona que tiene estos principios, normas y valores con el sistema ¿cómo se llama? Al que nos ascribimos, no solamente el caudillo, sino el partido y la masa. La masa ya llegó a decir, eso es lo que necesitamos en este momento. Quizás, yo les quiero decir algo, quizás mi prédica del gobierno limitado, la batalla cultural que yo he dado, ha sido insistente en mi vida, pero quizás todavía no ha llegado el tiempo y no se ha masificado como para poder pasar al siguiente nivel. De eso se trata, pues. Y no se trata de una persona, sino se trata de muchas personas que quieran hacer el cambio. Si Dios así lo permite, vamos a seguir. Y yo siempre digo que no hay mejor cosa que llegar a los jóvenes. Los jóvenes tienen ya la necesidad de saber que ellos pueden tomar con responsabilidad, porque tiene que ver que si perjudican la política, perjudican la economía y la sociedad, perjudican a su familia, perjudican su trabajo, perjudican su proyecto de vida. O sea, eso es lo terrible, perjudica el proyecto de vida de los individuos. Cuando el impío gobierna, gemimos porque no hay soluciones a nuestros problemas. No construimos nuestro proyecto de vida y es más, entramos a un sistema de servilismo al sistema que nos hace gemir. ¿Correcto? Esto es muy importante. De verdad, cuando el justo, no por su propia justicia, sino la justicia, porque ustedes saben muy bien que nosotros no somos justos por nuestra propia justicia, somos justos por la justicia que adquirió Jesús y nos
¿cómo se llama? Nos la transfiere, esa justicia. Entonces, de eso se trata. Se trata de un contenido, no solamente el individuo, sino el contenido. ¿Me entiendes? Ya seamos gobernados o ya seamos gobernantes. Correcto, de eso se trata. Entonces, esto es muy importante. Ahora les voy a pasar, porque estamos hablando de gobierno. ¿Por qué nos interesa el gobierno? ¿Por qué es que queremos que esto lo conozca, digamos, hasta en el discipulado? Porque se supone que si es un consejo de Dios para un gobierno civil, como lo hemos visto en 1 Samuel capítulo 8, el consejo le dijo a Samuel, mira cómo va a ser el sistema si ustedes me dejan, ¿correcto? Entonces les dice, no hagan eso, no vayan por ese camino. Igualito, o sea, nosotros no debemos ir por el camino de escoger gobernantes o ser gobernados impreparados. O sea, como gobernados y como gobernantes tenemos la responsabilidad de saber cuál es el consejo de Dios para un gobierno civil. De eso se trata. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es ese consejo? ¿Cómo debemos, avanzar en este tema? Porque tenemos que ser sal y luz, tenemos que influenciar, tenemos que leudarla más en el beneficio de nuestra sociedad. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos ahora al video, porque esto es muy importante porque seguimos hablando de gobierno. De Israel buscó rey, ¿no? Alguien que los gobierne. Hay normas, principios, valores que hacen que gobiernen nuestra sociedad. Entonces, si podemos poner el video para que lo veamos, para seguir hablando sobre el tema de gobierno. A ver, Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Para ir, sí, ¿se puede poner acá? No hay problema. Entonces, digamos, pon el video. Ya, este pasaje bíblico creo que está en Josué. Habla justamente de que habían unos árboles que salieron a buscar al rey. Correcto, como lo han escuchado, lo han visto, la vid, la higuera, fueron a buscar rey y ellos dijeron, no, estamos ocupados en nuestras cosas, estamos ocupados con nuestro fruto, con nuestro buen fruto que tenemos, porque definitivamente la higuera o la vid, esos árboles producen buenos frutos, ¿correcto? Pero nadie quería gobernar sobre los árboles. Nadie quería, ellos querían que los gobiernen, pero ninguno de estos que estaban calificados porque por los frutos los conoceréis. Entonces, ellos fueron a buscar a los que estaban más capacitados para que los gobiernen, ¿no? Por los frutos, en este caso. Si estamos hablando de la vid y estamos hablando de la higuera, excelente, ahí está. Entonces, ¿qué es lo importante? Aquí ya está apareciendo para que lo vean los que están aquí en la sala, para que lo puedan escuchar los de aquí en la sala, ¿no? Ya, ahora sí, ponlo de nuevo, a ver. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera,
dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, siendo tan me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahí nomás. Esto es muy importante, interesante porque ni el olivo, ni la higuera, ni la vid quisieron reinar sobre los árboles, ¿correcto? Y estamos hablando de ¿cómo se llama? De árboles que producen fruto, ¿no? Entonces, trasladándolo a tipo de gobierno, es los que tenían los talentos, los valores y las normas para poder gobernar, las capacidades y talentos para gobernar a los gobernados. Hay los que están preparados y hay los que no están preparados. Tanto así que ha llegado el momento de que la población, la cosmovisión cristiana se ha apartado de la política durante tantas generaciones, que le dejaron el monte de gobierno a los impreparados, le dejaron el monte de gobierno a los impíos, le dejaron el monte de gobierno a los corruptos, y nosotros, los que teníamos que representar la justicia de Dios también en el monte de gobierno, del gobierno en sí, con nuestros representantes que lleguen para sostener una sociedad en principios, normas y valores, no, habíamos abandonado. No, creo que lo mismo ha sucedido durante nuestras generaciones. Han venido quizás y nos han dicho, ¿cuál es tu nombre? Clarita, ven, gobierna sobre nosotros. No, la política es del diablo. ¿Me están entendiendo? No, Trini, ven, gobierna sobre nosotros. No, no, yo estoy, otra cosa, estoy entretenida con TikTok. Entonces, lo que pasa es que al final en este pasaje que dice, la vi reina sobre nosotros, y dice, pero aquí dejar mi moto, dijeron entonces todos los árboles, se van donde la zarza, que vendría a ser el cardo, la zarza o el cardo, que es de 1 metro, una plantita que es seca y que no tiene fruto. ¿Y que tiene? Espinas. Espinas. Entonces, cuando nos gobierna el impío, ¿qué dice? ¿El pueblo? Gime. Con tanta espina el pueblo gime, porque no hay principios, normas y valores que generen, pues, que generen pues que un gobierno vaya hacia las soluciones, sino que este tipo de sistema de gobierno va hacia los problemas. Correcto. Si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, y ahora dice todavía, esta es demagoga, este cardo, esta zarza es una demagoga, yo me acuerdo que este cardo ha sido discípula de Vizcarra. O sea, le ha aprendido toditita. El descaro es parte de eso. Cuando se trata de estos demagogos, son descarados. Pueden decirte, pueden decirte cualquier cosa solamente para que tú digas sí. Mira, y sobre vosotros venid refugiados a mi sombra. ¿Qué sombra? Si no tiene follaje. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ustedes saben lo que es un cedro del Líbano. El cedro del Líbano es el árbol más alto y con mayor circunferencia que puede haber, de un árbol más grandoso y el más longevo, el más alto. Imagínate que dice que saldrá fuego para consumir el fuego. Claro, y eso es lo que pasa. Lo voy a transliterar. Cuando Pedro Castillo, la zarza, gobierna, seres honestos, justos, dadores, ciudadanos nobles,
trabajan, que son unos gigantes como personas, doblegados por el sistema de un presidente alejado de la voluntad, principios, normas y valores. Y ese fuego, sí hemos vivido fuego en el Perú los últimos 2 años de este gobierno, y también hemos vivido fuego en los otros gobiernos. ¿Se acuerdan que estuve hablando de integridad y dignidad? ¿Qué es lo que pasa cuando nos gobierna ese sistema? Que primero se pierde la identidad y después primero se pierde la identidad. O sea, la palabra de Dios nos da identidad, principios, normas y valores. Pero ya cuando se doblega con este sistema, pierdes la integridad y la dignidad. Sí, tienes razón, dignidad e integridad. O sea, la dignidad es parte del individuo dado por Dios, pero cuando Dios no es el que está en él, empieza a destruir a las personas que están alejadas de principios, normas y valores. Aquí quiero dejar puntual esto. No digo, ojo, cuando hay un sistema injusto, yo quiero hablarle de 2 conceptos, individual y colectivo. Esto es muy importante porque podemos confundirnos. A ver, hay un concepto individualista y el otro concepto colectivista, o del colectivo y del individuo, correcto. Entonces, cuando tenemos un sistema, digamos, colectivo del Estado que está dirigiendo a una nación y trae todas estas circunstancias terribles, no significa que en el ámbito individual de un cristiano estas leyes lo van a doblegar. No, porque si un individuo en Dios puede sobrevolar todas las circunstancias del sistema que un sistema injusto puede, porque tenemos un proveedor que es Dios, correcto. Pero la mayoría, ¿acaso la Biblia no dice que el camino es amplio y hacia la perdición y angosto a la salvación, pero muy pocos la hallan? Ya, ¿qué significa eso? Significa que hay mucha mayor gente, que si hay un sistema colectivo de gobierno que traiga eso, va a destruir la identidad y ¿cómo se llama? Y la integridad. Así, identidad, dignidad y integridad. Que las 3 sí, correcto. Entonces, pero de esas personas que están alejadas de los principios, normas y valores, pero de las personas que tienen los principios, normas y valores dados por Dios en sí mismo como individuos, no son derrotados por ese sistema. No son derrotados. No crean que cuando yo hablo del sistema estamos diciendo que todos hemos perdido la identidad y todos hemos perdido la identidad, la dignidad, la identidad y la integridad. No, son la mayoría que están alejados, que son humanistas, que son de Dios. Entonces el sistema los destruye, porque la suposición es el nivel más bajo del conocimiento, no se debe suponer. ¿Ya? Se entiende claramente que si nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, no hay sistema que valga. A nivel individual estoy hablando. Porque digamos, si digamos la inflación está, pongamos la inflación de Argentina, está cabalgando al 9% mensual y la capacidad adquisitiva ha caído, entonces te afecta, ¿no? Lógicamente, el sistema colectivo te afecta. Pero si tú estás con los principios, normas y valores de Dios, Dios tiene un sistema mucho mejor. Claro, yo no quiero confundirlo, no estoy diciendo de que si estudiamos gobierno limitado es para decir que este es el sistema ideológico que va a reemplazar lo que Dios nos ha dado. La Biblia es maravillosa. Les dije que íbamos a ver la Biblia de 2 enfoques. Desde que es la palabra de Dios, que es para nosotros, el individuo, pero también como un documento histórico, ¿correcto? Entonces, ¿qué dice la Biblia? No nos dice que nosotros que
que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro conocimiento, nuestra voluntad, ¿sí? Y al prójimo como a nosotros mismos. Ya, entonces, digamos, si ya tú tienes los principios, normas y valores, no vas a querer que un sistema destruya a la mayoría de la población. ¿Me estás entendiendo? Colectivo o individuo. El individuo que está bajo los principios, normas y valores, está por encima de los sistemas ideológicos. Porque tienes un Dios, tienes unos principios, normas y valores que superan los principios que están... es más, que los ratifica, que si habla de justicia, no está haciendo ni robo, ni cambalaches, ni nada, ni estafando, no está mintiendo. Entonces ratificamos el sistema, ¿correcto? Por eso lo dejó bien claro, porque ha habido a veces que las personas se han confundido y han abrazado este pensamiento político, porque tienen una vocación política, como si fuera una tabla de salvación, y no lo es. Solamente son los principios necesarios para hacer influencia en el monte de gobierno. Acuérdense que hay otras áreas en las que tenemos que ser luz y sal. En la familia, ¿te acuerdas que les dije, el nombre tiene un consejo de Dios para la familia? Pues sí, pues, también tenemos que ser buenos gobernantes en la familia. ¿Quiénes son los gobernantes en la familia? Los padres de familia, exactamente, así es, de eso se trata. ¿Quién es ¿quién es las autoridades en la parte económica? Si tú ofreces un trabajo y hay un empresario que te da un trabajo, ¿quién es la autoridad que te pone las reglas en el trabajo? El empresario, correcto. Hay una autoridad dentro del empresario que te pone las pautas para trabajar, es un contrato. Y así vamos a hablar, todo es gobierno. Todo el gobierno y todo es desgobierno. Eso es lo que quiere decir. Hay ese sistema que es desgobierno y hay el sistema que nosotros queremos, un buen gobierno, ¿no? Dios siempre tiene un consejo para sanar las naciones, ¿no? En este caso, en el Perú, queremos que hayan vocaciones de parte de Dios para los que van a estar en política y que estén en las instituciones para poder traer buenas políticas públicas para el beneficio no solamente de nosotros, sino de todos. Gente, cuando llueve, llueve para todos. ¿Me están entendiendo? Entonces, queremos beneficiar a los demás, a nuestro prójimo, queremos beneficiarlo. Esté o no, esté creyendo lo mismo que nosotros en las cuestiones espirituales. ¿Me están entendiendo? Por eso es un sistema individual y un sistema colectivo. Ok, está claro que la Biblia habla mucho de gobierno. La Biblia habla mucho de gobierno y habla sobre cuáles son las consecuencias que nos gobiernen los injustos. El dolor, Claro, por supuesto, el sufrimiento que va a traer producto de un sistema injusto de gobierno, correcto. Terminamos ahí y ahora pasamos a donde nos quedamos, porque hay que recordar que estábamos hablando de gobierno limitado y de gobierno ilimitado en los 3 pilares. Estamos en el orden político. Es muy importante saberlo, pero ya sabemos que en el orden político yo quiero mostrarles ¿cómo se llama? La figura de los 3 pilares que estaban acá. El dibujito. Allá. Ahora, ok, ahí están viendo, ahí creo que tienen que ponerlo para que lo vean. No compartías hoy lo están viendo directamente. Están viendo en la pantalla. Están viendo en la pantalla, perfecto. Quiero saber si lo están viendo bien. ¿Hay alguien? Tiene que mandarle una fotografía. Comparte, por favor, la imagen. Compártela como porque... Sí, por Zoom no se ve. No se ve por Zoom. Ya, ¿no se ve o sí se ve? Ya no se ve. Lo otro que entres con eso y entres con el iPad por Zoom. No, se le puede poner la foto, está muy bien. Ya les vamos a mandar la imagen. Ahora, ustedes, quiero que sepan que los 3 pilares es el marco conceptual. ¿Se acuerda que hablamos
de los 3 pilares, ¿correcto? Y los separé en los 3 pilares hacia el lado izquierdo y los 3 pilares hacia el lado derecho. El del lado izquierdo, todos esos 3 pilares que hablan de gobierno ilimitado, mercados reprimidos y propiedad estatal, le vamos a poner ahí en su cuaderno o en lo que tengan, le van a poder sistema. Ese sistema del lado izquierdo de los 3 pilares le van a poner sistema de servidumbre. Correcto. Y el del lado derecho le van a poner sistema de libertad. Al final se va a quedar en que es la lucha entre los dos sistemas. El sistema de servidumbre versus el sistema de libertad. Ahora, una cosa es 100% libertad, correrlo hacia todo lo de la derecha y correr 100% servidumbre. O sea, ahí vamos a ver sobre el espectro político más adelante para que conozcan. Entonces vamos, ya lo tienen, ya tienen las fotos y ya la tienen. Está enviada. Ya está enviada. Ya, perfecto. Entonces vamos con los 3 pilares. Había explicado de que en los 3 pilares del sistema de servidumbre hay el concepto en el orden político de gobierno. ¿Quién me dice? Gobierno ilimitado. Ilimitado. ¿Por qué habíamos estudiado sobre el gobierno ilimitado? Porque provenía de un concepto que era ilimitado porque eran ilimitados en funciones, poderes y recursos. Eso es en el orden político. Cuando tenemos un sistema de servidumbre, tenemos en el orden político un gobierno ilimitado. Por consecuencia, ¿es ilimitado en qué? Funciones. Poderes. Y recursos. Entonces ahí empieza a generar la dialéctica, la nueva dialéctica. O sea, vamos a crear un sistema de crear todo un proceso de pensamiento. Solamente se construye, como eso es lo que quiero que lo vean ustedes, se construye. Vamos construyendo desde el orden político. Estamos hablando sobre los 3 pilares, pero el sistema de servidumbre en el orden político de gobierno ilimitado, que es ilimitado en funciones, poderes y recursos. Yo la vez pasada estuve conversándoles de que las funciones en un sistema de servidumbre muchas son las funciones, ¿se acuerdan? En el Perú son 19, en Chile me dijeron que eran 21. ¿Y qué funciones? Le llamamos funciones a los ministerios. Cuando quieras saber cuáles son las funciones del Estado en tu país, mira cuáles son los ministerios. En Argentina creo que son 22 o 23. Y en Venezuela son 33, correcto. Entonces, mientras más se inclina el pensamiento de gobierno ilimitado, más es un sistema de servidumbre, correcto. Lo contrario es ¿cómo se llama? El sistema de libertad, que en el orden político es de gobierno Limitado. Ahí está. ¿Por qué es limitado? Porque tienen pocas funciones. Porque es limitado en Funciones, poderes y recursos. y recursos, exactamente. Y en este caso estuvimos analizando 6 funciones, o sea, hay 6 ministerios del Perú, pero se pueden analizar en cualquier parte. También al analizarlo, también hemos analizado justicia, puede ser analizado en Chile, también seguridad en Chile o en Argentina, o obras de infraestructura, igualito en cualquier país, educación, salud y jubilaciones y pensiones. Y aquí, y también con los que están en la web, revisamos si teníamos justicia y nos dimos cuenta que no tenemos una buena justicia en nuestros países. Revisamos seguridad, que sí es función del Estado, y tampoco tenemos en nuestros países una buena seguridad. Obras de infraestructura, todavía estamos, uno que otro país tiene mejor calidad de obras de infraestructura que otros países, son diferentes. En educación, bueno, en el caso del Perú,
La educación es terrible, terrible, pésima. Yo sé que en Chile se mejoró mucho la educación, pero después de que cayeron en manos de Boris, no sé cómo estará ahorita el tema de la educación. Después en Argentina terrible, también han quedado penúltimos después de Venezuela. Entonces de eso se trata, o sea, de eso se trata de que si examinamos si el Estado, tenemos un Estado exitoso o tenemos un Estado en tu país, ¿tienes un Estado exitoso o tienes un Estado fallido? A ver, por favor, primera pregunta, los que están allí usen el chat y sobre esas 6 funciones, justicia, seguridad, obras de infraestructura, salud, educación, jubilaciones y pensiones, me pueden decir, pueden ir poniendo en qué creen que su país es exitoso y en qué es, ¿cómo se llama?, fallido el Estado. En esas 6 funciones que hemos estado hablando. Ojalá que ahí, si alguno puede ir poniendo, o si dice, ¿sabes qué? De las 6 están mal en mi país, entonces podemos decir que estás en un Estado fallido. O sea, no significa que el Estado no esté funcionando. Estoy diciendo que el Estado no está cumpliendo sus verdaderas funciones. Deberíamos tener naciones de exitosa, pues de alto PBI, de grandes ingresos, de bajos impuestos y buen retorno de salud, jubilación y pensiones, y eso no lo tenemos. Por favor, si lo pueden poner, podemos avanzar. Correcto. Listo. Hemos hablado de que tenemos 2 sistemas en los marcos conceptuales. Tenemos el sistema... De gobierno... No. Ya le puse título a los marcos conceptuales. Sistema de servidumbre y sistema de libertad. Ya, tenemos el sistema de servidumbre que posicionalmente lo he puesto a la izquierda. ¿Correcto? Y tenemos el sistema de libertad que lo he puesto a la derecha. Correcto. Hemos revisado en el orden político el gobierno ilimitado y analizamos las 19 funciones del Estado en el Perú y los poderes que se le entregan y el gasto público, que es funciones de poder y recursos, los gastos que se han dado. Y en el sistema de libertad ya identificamos que esas 6 funciones son las funciones necesarias y fundamentales que un Estado tiene que, abocarse. O sea, si el gasto público se invierte en 19, 21, 23 o 33 funciones del Estado, lo que vamos a tener es un Estado fallido, ¿correcto? Y entonces, lo que queremos es que el Estado invierta realmente en las funciones que son por las cuales se creó el Estado, ¿ya? Y hemos hablado que en el gobierno limitado, en el sistema de libertad, hemos revisado justicia, seguridad, obras de infraestructura, educación, salud y jubilaciones y pensiones, ¿correcto? Esto es fundamental. Ahora vamos a ver. Les dije de que cuando íbamos a hablar sobre los 3 pilares, les dije que los 3 pilares son secuenciales. Que si hay gobierno ilimitado, la consecuencia en el orden económico es que va a haber, ahí dice MR, ¿qué significa MR? Mercados reprimidos. En el orden económico, si hay gobierno ilimitado, correcto, estamos hablando del sistema de servidumbre, en el orden económico es que van a haber mercados reprimidos. A ver, preguntémonos, los mercados reprimidos, ¿por qué? Porque si analizamos que tenemos un gobierno que es de gobierno ilimitado, que por lo general interviene, controla todos los intercambios de una sociedad, entonces está interviniendo de manera que no le corresponde. Entonces, este es el principio. ¿Qué es el problema de este sistema? Que hay y pongan ahí, una usurpación de funciones. Usurpación de funciones. En este sistema de gobierno ilimitado
Lo que hay es una usurpación de funciones. Funciones que no le corresponden hacer al Estado y que son funciones que le corresponden a las entidades privadas. Cuando el Estado usurpa, y ahí quiero que pongan ahí, esto es muy importante, es cuando el Estado usurpa una función que no le corresponde, le está quitando una libertad. Cuando el Estado usurpa una función que no le corresponde, le está quitando una función que le da libertad al individuo. Cuando el Estado usurpa una función que no le corresponde, le está quitando una función de libertad al individuo, o que le proveía libertad al individuo. La idea es que si está usurpando una función el Estado, te está quitando una libertad. Para ponerle un ejemplo, ¿ya? Cuando quieres colocar el rey. Ya, ¿me avisas cuando...? Cuando quieres. Ya. No, ahorita esto es importante, esta parte. Estos son conceptos que tienen que quedar claros. Hay una señora salchipapera en la calle. Hay miles de salchipaperos. Ya, correcto. Ella está trabajando vendiendo salchipapa por necesidad y traer, los ingresos para su hogar. Correcto. No lo hace para apoyar a la sociedad. Primero lo hace por su familia y beneficio personal. Pero al hacerlo, también está colaborando con la sociedad, dando un producto o servicio que es demandado por una sociedad. Entonces, está sirviendo a la cohesión social, al intercambio social naturalmente. Intercambio natural, correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que un día al Estado se le ocurre decir, es de interés público que ahora la función de vender salchipapas se le atribuye al Estado por ley. Entonces, a partir de ahora, todo el Estado pone en todas las esquinas carretillas de venta, de expendio de salchipapas y promueve, y él coloca el servicio, el producto y todo ya deja de ser privado y ahora el Estado brinda el servicio de venta de salchipapas. Cuando el Estado usurpa una función que no le corresponde, le está quitando una libertad al individuo que le puede proveer de riqueza. ¿Me están entendiendo? Entonces, ya claro, yo estoy poniendo un extremo, de las salchipapas, pero lo pongo en extremo porque el gobierno injusto es más sutil para robarnos. Utiliza la ley de banca, la ley de impuestos, la ley de transferencias económicas a los gobiernos nacionales, provinciales y distritales, regionales. Usa la ley y genera una distribución de la economía o también la creación de nuevas funciones. Y cuando el Estado se mete a hacer algo que no le corresponde, por lo general la friega, siempre la perjudica. Por eso hay que tener miedo cuando el Estado está usurpando una función que no le corresponde. ¿Está claro? No hay que permitirle al Estado que usurpe una función que no le corresponde. Pregunto, si en el Perú hay 19 funciones del Estado, 19 ministerios, en Venezuela hay 33 funciones de Estado, 33 ministerios. ¿El Estado ha usurpado funciones? ¿Por qué crees que Venezuela está como está? Exactamente, no solamente los impuestos, ha generado alrededor de esos ministerios el clientelismo, grupos que se aprovechan del gasto público y que al final no era la visión de un Estado para fortalecer una nación. Es como cuando tú pones plata en un bolsillo roto, se te va a caer, ¿sí o no? Es igualito, cuando tú tienes un Estado que está usurpado de funciones, poderes y recursos, es como que todo el gasto público
se va en un bolsillo roto. Al final no tenemos ni justicia, ni seguridad, ni obras de infraestructura, ni salud, ni jubilaciones, ni pensiones, ni educación. Si te preguntas por qué es que no tenemos salud, jubilaciones y pensiones, educación, obras de infraestructura, es porque estamos en un estado fallido, de servidumbre. ¿Y qué ha pasado? Que, ¿cómo se llama? Que usan nuestro dinero, que usan el dinero para robárselo, correcto, y no tenemos una sociedad de primer mundo, no la tenemos, desarrollada, no la tenemos. Nadie nos puede venir a decir que nosotros, yo en el Perú, tenemos una sociedad desarrollada. No, estamos en un estado fallido. Cada ciudadano en cada país tiene que responderse esa pregunta. ¿Tiene verdadera justicia? En el Perú, en el Perú se persigue más a la víctima que al victimario. Se protege más al victimario que a la víctima. Los victimarios tienen derechos humanos y las víctimas no. Los victimarios tienen reparaciones económicas. Las víctimas no. No sé si en sus países es igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esa es la injusticia. O sea, estamos gimiendo. No nosotros, vuelvo a decirte, quizás tú como buen hombre o mujer de Dios piadosa, estás sobrevolando por el sistema. Dios te provee a pesar del sistema. Tu hijo tiene buena educación, buena salud, tienes para contratar jubilaciones privadas. Y es porque Dios te remonta sobre el sistema. Pero, y si no es así, aquí le vamos a enseñar sí, a vivir así. Así es. Así es. Entonces ponemos el break para seguir más adelante, entonces, con lo que sigue, ¿ya? ¿Estamos bien, no? Estamos bien. Perfecto, vamos al break, estimados. ¿Cuánto tiempo, Manuel? ¿Cuánto tiempo falta? 10 minutos de break. ¿Volvemos a las? Volvemos a las 8:30. 8:30 entonces. 8:30, por favor. ¿Tienes un break? Manténgase en la sala. Manténganse. Y con lo que de la iglesia nos vemos el próximo miércoles. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que desean impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.